Muy bien, seguimos con nuestra serie de videos de las mejoras de Twinmotion 2020. En este video vamos a hablar sobre la nueva distribución de objetos a lo largo de una superficie. Entonces, antes de entrar en contexto, voy a explicarles un poco cómo funcionaba antes Twinmotion. En este caso yo tengo este ejercicio que son una pieza de concreto que tiene varias jardineras. Y mi objetivo es plantar elementos dentro de estas jardineras, bien sea césped, árboles, etc. Y luego quizás me gustaría distribuir otros elementos a lo largo de la superficie del concreto. Entonces, lo que yo hacía antes, una opción de crear césped, era, bueno, me voy a acercar un poquitico más, vamos a desplegar por acá el menú para que veamos todos los contenedores que tenemos, que es una escena bastante limpia, no tiene muchos objetos. Y una forma de hacerlo es entrar a vegetación y terreno, entrar a hierba y flores y seleccionar, por ejemplo, este wildgrass. Y yo me voy a acercar un poquitico más y voy a ir plantando césped. ¿Ok? Pueden ver que los bloques de wildgrass son como, están basados como una especie de circunferencia. Y voy a presionar clic derecho. No siempre llega al borde de la pieza donde lo necesita. Entonces en este caso yo tendría que ir a detallar hierbas y seleccionar este long border por acá y darle más detallitos por acá para que el césped crezca correctamente en esos bordes de la jardinera y no se vea raro. El problema de esto, si bien se ve bastante bien, el problema de esto es que voy a tener todos estos bloques acá. Entonces, para evitar esos bloques, lo que hacíamos, y este es un segundo método, nos íbamos por acá a la opción de vegetación, íbamos a pintura vegetal y yo iba a la opción de bloques de hierbas y flores y seleccionaba el bloque de una hierba y lo voy a pintar a lo largo de una superficie. Por ejemplo, lo iba a pintar por acá. Y a medida que yo voy pintando, yo voy plantando ese césped. Y yo puedo elegir, clic derecho, una vez que ya yo tengo esa opción seleccionada, yo puedo elegir el elemento y elegir cuánta densidad dentro de ese elemento tengo dentro de una superficie. De hecho, esto es una opción nueva de Twinmotion. Que una vez que ya tú has pintado, tú puedes elegir cuánta densidad de esa opción hay. Entonces puedo tener césped súper bien plantado como lo ven ahorita. En casos como este, si yo quiero volver a pintar, el diámetro es muy grande, tendría que bajarlo a 0.5 por ejemplo y empezar a pintar por acá. Bueno, en este caso voy a presionar deshacer porque el diámetro es muy pequeño, de hecho no me lo recuerda en 0.5, vamos a irnos a 1 metro, creo que es el mínimo que me permite ahorita. Y yo voy ahora sí poder plantar eso. Y si no me gusta esa densidad, presiono clic derecho y yo puedo tocar ese nivel de pintura y lo puedo bajar para que ese césped sea más o menos denso. Esas serían las formas en las que yo tenía de controlar esa densidad y pintar grandes superficies de césped. Aquí voy a deshacer varias veces para que esas pinturas ya no estén. Lo que quiero mostrarles ahora es un nuevo método de distribución de vegetación dentro de Twinmotion y no solamente de vegetación, lo vamos a utilizar más con vegetación, pero esta herramienta de scatter o distribución, scatter sería en inglés, nos va a ayudar muchísimo para vegetación y otros elementos dentro de la escena. Entonces, para que funcione, nosotros vamos a irnos al área de vegetación y ahora tenemos esta opción que se llama dispersador de vegetación o scatter. Lo voy a presionar y ahorita solamente me aparecen hierbas y flores, pero ya vamos a ver cómo podemos hacer ciertas variaciones. Y se ve bastante interesante, entonces a mí me gustaría colocar un poco de scatter de este césped bajo. Me gusta porque ahora estas miniaturas te explican cómo se ve mejor el césped, así que creo que este me va a servir mucho más. Y me gustaría algunas plantitas silvestres, como esas, y quizás unas hierbitas un poco más largas como esta. Y por qué no unas florecitas blancas para ver si aparecen por allí. Entonces voy a seleccionar todos estos 4 elementos y tengo esta opción de agregar dispersión o tengo esta opción de eliminar dispersión. Y tengo luego el borrador de vegetación. Primero voy a seleccionar la opción de agregar dispersión y voy a seleccionar el plano, acá. En el momento que yo toco ese plano de las jardineras, como todo forma parte de un mismo objeto, que es este objeto de césped, todo el césped se reproduce a lo largo de esa superficie. Y de hecho aquí ya les acabo de dar una pista de qué es lo que está ocurriendo. Si yo muevo ese césped, fíjense que queda magnetizado o memorizado a esa pieza. Eso me encanta, es una opción súper sensual. Súper sensual, no se imaginan lo complicado que era eso antes. Entonces perfecto, porque ahora yo puedo elegir que ese long grass, por ejemplo, que es el que estoy viendo por acá, dentro de los parámetros yo puedo elegir el tamaño. Y yo quiero que ese tamaño de ese long grass sea más alto o más pequeño. Quiero que esté más seco o menos seco. Vamos a elegir un poco más seco. ¿Ok?
que si está en modo franjas o no, esto lo voy a explicar en otro ejercicio ahorita más adelante en la clase. Pero yo creo que por ahí está bien. El tamaño yo también lo puedo elegir tipo de crecimiento salvaje. O si quiero que sea todo uniforme, parejito, como si le hubieran pasado una podadora. Fantástico que tengamos todas estas opciones ahora. Luego el Tall Grass, que me parece que también está muy fuerte. Vamos a ir a parámetros y yo puedo elegir que el tamaño sea del Tall Grass más pequeño. Y los daisies, que serían las piezas, yo puedo elegir que se eliminen de la dispersión. ¿Ok? En caso de que no las quiera, o si las quiero las puedo agregar. También tenemos esa opción. En este caso las voy a eliminar porque no me gusta, me parece que hacen que todo se vea muy extraño. Y luego estas hierbas que tengo por acá, vamos a aumentar un poco más la sequedad de ellas y vamos a reducir su tamaño un poquitico más. Lo que quiero es que todo esto se vea más pequeño. ¿Ok? Y este también. Perfecto, más pequeñito. Ok. Entonces pueden ver que ya he podido distribuir estos elementos a lo largo de la superficie. Entonces si yo selecciono el césped y lo bajo y lo coloco donde originalmente estaba, entonces la vegetación ahora se va a ver un poco de forma más correcta. Es posible que ocurran este tipo de cosas, es normal que ocurran este tipo de cosas, pero ese tipo de detalles los puedo refinar con el borrador, con un diámetro obviamente muchísimo más pequeño. Vamos a colocarlo en un diámetro bien pequeñito, 0.3 para que me funcione. Y donde voy pintando con el borrador, en este caso si quiero eliminar estos césped, tendría que seleccionar estos césped o puedo seleccionar los 4 para ir eliminando esas piezas para que no me generen ese error. ¿Ok? Ustedes también pueden sacar elementos de la distribución de la superficie para que no queden distribuidos a lo largo de esa superficie. ¿Ok? Perfecto, entonces yo puedo hacer clic afuera acá en el universo y pueden ver que la dispersión de esa vegetación ahora es un poco más correcta. Entonces, muy bien, excelente. Ahora me voy a ir a objetos, vamos a irnos a primitivas y yo tengo por acá en las primitivas tengo esferas. Voy a crear una esfera muy grande para que ilustremos un punto con esa esfera. Vamos a colocarnos por acá y en la opción de materiales vamos a ponerle un poco más de contexto a esa esfera. Voy a irme a natural y voy a tomar este césped y se lo voy a aplicar a la esfera y le voy a dar una escala un poco mayor para que se vea que es más césped. ¿Qué va a suceder con este tipo de elementos? Vamos a irnos a dispersión vegetal. ¿Qué va a suceder con estos elementos cuando yo los disperse dentro de la esfera? Entonces imaginemos que tengo matorrales ahora. Voy a agregar este tipo de matorrales y este tipo de matorrales. Y selecciono estos dos. Perdón, antes de reproducirlos dentro de una esfera, me gustaría crear un objeto nuevo en primitivas también y explicarlo con un plano de 10 metros. ¿Ok? Perfecto, coloco el plano por acá. Y este mismo material que le puse a la esfera, se lo voy a arrastrar al plano. Ok. Entonces, si me voy a dispersión de vegetación, si ya yo tengo estos dos elementos y selecciono el plano, ellos se reproducen a lo largo del plano. ¿Qué va a suceder cuando yo tengo elementos curvos y los reproduzco? Pues fíjense que va a ser un muy buen trabajo, entre comillas, porque va a detectarme o va a reproducirme elementos siempre en punto vertical. Es decir, no importa qué superficie yo toque, los árboles están creciendo hacia arriba, están orientados siempre hacia arriba. La raíz del árbol está abajo, la copa de la vegetación está hacia arriba. Si fuera a lo largo del propio eje de cada elemento, yo debería ver arbustos acá en la parte de abajo de la esfera y no los estoy viendo. ¿Ok? Solamente estoy viendo los arbustos que están hacia arriba, a los que puedo ver. Y de hecho, si me acerco un poquitico y entro, puedo ver que dentro no hay más. Y hacia acá no hay más. Es decir, que a nivel de código, Twinmotion se va a comportar muy bien en superficies planas o con inclinaciones ligeramente leves. Pero ya cuando tenemos superficies que están como en negativo o cuyas caras positivas están orientadas hacia abajo, esa reproducción de scatter no va a ser efectiva en esas zonas. ¿Ok? Es lo que quiero demostrar con esto. Voy a ir hacia atrás y ahora en lugar de colocar hierbas y flores, vamos a colocar otro tipo de elementos. Vamos a irnos con vehículos, me parece que puede ser mucho. Vamos a explicarlo con personajes, con humanos generados, no, con grupos. Vamos a seleccionar un grupo de esta persona que está conversando. Perdón. Es que estoy en dispersión de vegetación, perdón. Y dispersión de vegetación, y es acá a lo que voy. Sorry, un lapsus mental.
porque quería hacer algo que yo intentaba hacer antes y no podía hacerlo, porque todavía no lo han explicado, y a eso es a lo que voy, perdón, tuve un lapsus mental. Es muy cool que la herramienta se llame dispersador de vegetación. Y literalmente tú puedes dispersar vegetación, pero en el momento que ya yo no quiera dispersar vegetación, sino que me vaya hacia afuera y seleccione árboles, por ejemplo, los árboles yo todavía los puedo incluir acá en la simulación. Pero si yo intento, bueno, rocas también lo voy a poder hacer porque estoy dentro del menú de vegetación y terreno. Todo lo que sea vegetación y terreno yo lo puedo incluir acá. Pero en el momento que yo voy a vehículos e intento arrastrar un vehículo, no me deja un vehículo. Eso es lo que iba a explicar, perdón. No me deja un vehículo y no me va a dejar arrastrar personajes tampoco. Y lo suelto y no entra todavía. Entonces, lo que quiero ilustrar con esto es que por ahora la herramienta de dispersador de vegetación está restringida a la vegetación de Twinmotion. Yo espero que en el futuro la herramienta de dispersador de vegetación ya no se llame dispersador de vegetación, sino que se llame dispersador en general, porque sería muy interesante que yo pueda dispersar elementos, no solo los prefabricados que tenga dentro de Twinmotion de vegetación, sino que yo pueda dispersar elementos míos propios particulares. Se me ocurre, por ejemplo, cuando yo quiera hacer muros verdes o muros de piedra, que yo pueda incluir mis propias rocas, mis propias enredaderas, es decir, que yo tenga un poquitico más de flexibilidad para personalizar un poco. Sin embargo, esta opción ya de por sí, así como viene, es fantástica, que yo simplemente con un clic pueda dispersar todo esto y voy haciendo más clics y le voy agregando más densidad. ¿Ok? Y todo esto también viene determinado por el tema del tiempo y el factor de crecimiento también, donde ellos son más grandes o más pequeñitos, tal cual como vimos en la clase anterior. Entonces, con esto ya les he explicado un poquito en este ejercicio cómo funciona esa herramienta. Voy a interrumpir la clase por acá y vamos a regresar con el ejercicio que viene, donde vamos a ver unas variaciones adicionales de esta herramienta de dispersión. En este segundo ejercicio tengo un plano de 100 metros cuadrados que tiene un material de tierra asignado y puedo ver que no hay ningún tipo de césped allí colocado. Entonces voy a seleccionar por acá en el método de, en distribución dispersador de vegetación, vamos a seleccionar un césped alto como este y lo voy a agregar por acá. Este no me gusta, este lo voy a sacar de acá. Quiero césped altos y frondosos y voy a seleccionar estos dos y los voy a reproducir a lo largo de esta superficie. Si me acerco, ellos ya están allí, pero apenas se ven. Entonces voy a tener que ir haciendo más clics, más, para que ellos se vayan reproduciendo muchísimo más y me quede un poquitico más denso, tal cual como quiero que se vea. ¿Ok? Vamos a ir haciendo un par de clics más y yo creo que ya con eso es suficiente para que se vea el efecto que necesito. Entonces, dentro de esta vegetación yo tengo el área de parámetros. Yo puedo cambiar el tamaño de esa pieza. Puedo hacer que ellos sean más grandes o más pequeños. En este caso lo voy a hacer lo más grande posible. Les había comentado que qué tan seca se va a ver esa hierba. Más o menos seca. En este caso quiero que se vean menos secas. Vamos a regresar a este y entrar a los parámetros también. Todos están basados en lo mismo porque es la misma distribución. Pero si selecciono el patrón de franjas, entonces puedo empezar a ver estos patrones que me van a cambiar un poquitico la apariencia del césped y se va a ver más como una especie de campo de fútbol. Yo siempre puedo regresar a la distribución y seleccionar ambos e ir agregando más, cada vez más, hacer más clic para que quede más densa. Fíjense que si hago mucho, había como un aviso de que todavía se estaba haciendo un proceso, así que tengan mucho cuidado con esto porque de acuerdo a la capacidad de su equipo, ustedes pueden tener más o menos vegetación. Pero bueno, esas serían las opciones de franja. Y también si el césped está afectado por el viento o no. Pero en las opciones de franjas, yo también tengo la opción de rotar el ángulo. ¿Ok? Cambiar ese ángulo de rotación. Entonces yo puedo cambiar esa rotación de esas franjas para hacer que se vean en diagonal, por ejemplo. ¿Ok? Algo así. Y puedo cambiar el tamaño de las franjas. Las puedo hacer muy delgaditas. Lo más pequeño sería esto. O muy grandes. Donde apenas no se ven. Ahorita, quizás no se note mucho. Pero en el tema del césped va a ser muy interesante. Cuando nosotros podamos, en este caso no vamos a estar haciendo campos de fútbol y canchas de fútbol todo el tiempo, pero va a ser muy interesante cuando estemos haciendo vistas aéreas de proyectos muy grandes de
de granjas, de vialidad, etcétera, donde todas estas zonas rurales se están cosechando y tienen sembradíos, etcétera. Entonces, el hecho de que nosotros los podemos o simulemos esa podada y colocamos estas franjas en ciertos ángulos y cambiemos esos ángulos de distribución para cada una de las parcelas, va a hacer que se vea muy interesante a nivel de visual arriba, porque si ustedes toman un dron y vuelan, o si cuando están llegando en un avión antes del aeropuerto, antes de aterrizar al aeropuerto, siempre van a ver algunas zonas rurales antes de entrar a la ciudad, y siempre van a ver que hay tipos de patrones de sembradíos, de cómo se ven en la parte de arriba. Y este tipo de efectos nos puede ayudar muchísimo a hacer que esas vistas urbanas aéreas se vean muchísimo más naturales. Si me preguntan a mí, esto es algo que voy a estar explorando más a fondo. Yo prometo hacer un video más adelante si yo le consigo una utilidad un poco más útil al tema del dispersador de vegetación en este tema de las franjas. A mí me hubiera gustado muchísimo que yo pueda mascarearlas, que yo pueda elegir a través de una textura, un mapa de blancos y negros, cuáles son. O sea, que no se llame franja, sino que se llame más máscaras y que yo pueda elegir si la quiero mascarear en modo franja o si quiero personalizar mi propia máscara. Pero en general me deja bastante satisfecho. Y luego el tipo de crecimiento, si es salvaje o si es uniforme y queda perfectamente parejito. Y así sí sería un campito de fútbol. De hecho, un campito de fútbol se vería más como así. Y el material que tengo acá de fondo, para reforzarlo un poco, el material del suelo no sería ese, sino que podría ser un césped para que se vea un poquito más frondoso y no se vea tan plano, ¿ok? Entonces ya con eso hemos visto cómo funciona el césped, cómo funcionan las nuevas opciones de césped, de grass, dentro de Twinmotion, y cómo funciona el dispersador de vegetación en superficies inclinadas, y cómo ya les expliqué cómo no funciona en las áreas negativas de una esfera, por ejemplo. Y como por el momento solamente sirve para distribuir vegetación, pero por ahora no podemos distribuir nada más. Esto espero que sea una mejora que se pueda hacer más adelante dentro de Twinmotion. Entonces termino este video por acá y nos vemos en el que viene. Hasta luego.